Las historias de vida son mapas invisibles que muestran no solo lo que una persona ha vivido, sino cómo ha aprendido a transformarse. Cada experiencia redefine quiénes somos. Escucharlas y contarlas nos recuerda que nadie camina solo y que al final, e independientemente del modo, toda historia de vida es extraordinaria. Bienvenidos al podcast En Modo Nati. Hola, bienvenidos al podcast En Modo Nati, donde contamos historias de vida cotidianas que independientemente del modo son extraordinarias. Hoy tocaremos un tema que nos mueve mucho a los que somos papás y también a esos hijos que están atravesando el proceso de la adolescencia. Por eso para este nuevo episodio estamos en modo la adolescencia y otros demonios. Bienvenidos. Bueno, la invitada que nos acompaña el día de hoy para hablar de este tema es una persona que admiro mucho y la respeto. Hace unos días hablábamos de la paternidad responsable, donde yo manifestaba la importancia de tener ese apoyo orientador y terapéutico para nuestros hijos cuando, por ejemplo, atravesamos una situación de una separación. Ella es Ana María Valencia, quien nos estuvo acompañando en ese proceso y que hoy, por supuesto, nos hablará de la adolescencia. Ana, bienvenida al podcast En Modo Nati. Muchas gracias, Nati, por la invitación y encantada de poder hablar de un tema como estos, porque la adolescencia, si bien ha tenido y hemos pasado todos por ese ciclo vital y hemos tenido historia respecto a eso, también es importante reconocer que la adolescencia es algo que todavía genera mucho ruido y escozor frente a las dinámicas actuales en las que nos movemos. Entonces es maravilloso poder hablar de este tema y con ese nombre de la adolescencia y otros demonios, porque es justamente eso, ¿cierto? Es como reconocemos desde ese lugar de la sombra también al adolescente, que es un ser humano como cualquier otro que está transitando muchas sombras y mucha oscuridad en su proceso. Bueno, maravillosa esa pequeña introducción y entonces iniciamos a modo contexto para empezar con ese tema. Bueno, Ana, para iniciar a dar contexto, empecemos contando quién es Ana, cuál es su profesión, qué te llevó a estudiar esto y finalmente por qué terminamos por el lado de la adolescencia. Vamos a empezar con un tema bien potente. Bueno, yo llego a la psicología inicialmente como, yo pensaría que como un amortiguador frente a la vida, ¿cierto? Llego a la psicología porque de alguna manera era la carrera que me permitía primero explorar mi propia vida, pues yo creo que, no sé, hay por ahí una creencia de que los psicólogos llegamos allí también buscando respuestas de nuestra vida personal, pero llego a la psicología con algo muy claro: yo no quiero hacer clínica. No quiero hacer clínica por nada del mundo. Hasta el último semestre hice clínica, hice mis prácticas, todo muy bien, pero siempre clara en que clínica no quería. Yo ya trabajaba en lo público y seguía firme con que mi orientación iba a ser lo organizacional, lo educativo, pero nunca lo clínico. Resulta que en mi proceso de práctica yo tuve dos adolescentes con los que tuve un muy buen vínculo, se forjó una muy buena relación y después de un año de haberme graduado me escribe la mamá de uno de estos adolescentes y me dice: resulta que solamente quiere volver a terapia contigo, está atravesando una situación de bullying en el colegio, no quiere ir donde nadie que no seas tú y yo necesito que me lo atiendas. Entonces, pues ya se había creado un vínculo, ¿cierto? Hay algo que pasa con los psicólogos y es que nos venden la idea de que no nos vinculamos con nuestros pacientes. No, eso es un error grandísimo. Sí nos vinculamos y nos vinculamos tanto que nos volvemos team nuestros pacientes. Entonces no hay una vinculación desde me voy a involucrar en tu vida personal, porque eso obviamente dañaría todo contexto clínico, pero sí hay un amor genuino por estos procesos y por cómo nos vinculamos con ellos. Entonces inicio a atender de nuevo a este paciente que ya lo había atendido en un formato de prácticas. Inicio atendiéndolo en un consultorio que tenemos disponible como los psicólogos, que es como el KIL, un consultorio, voy y lo atiendo, no sé qué. Y de alguna manera entonces empezaron a llegar: mi sobrinita también quiere que la atiendas, esta persona quiere que la atiendas, y se empezó a ir dando y la clínica fue llegando a mí. Fue llegando de una manera que no me lo esperaba, no lo tenía consciente. Un día me siento, yo soy psicóloga y en ese momento pues tengo mi consultorio, que digamos que esto era algo que tenía que contarles desde el principio. Tengo mi consultorio con una socia increíble y entonces yo hice mi proceso de práctica con Dani y Dani y yo alguna vez habíamos conversado: qué rico que vos y yo hagamos un podcast, qué rico que vos y yo hagamos algo, y un día me dice: Dani, me quiero salir de trabajar, montemos un consultorio. Obviamente yo quedé como, pucha, esto cambia todo mi orden, yo nunca quise hacer clínica, nunca quise un consultorio, nunca quise nada, pero se me empezó a meter esta idea como algo, clínica, muy delicioso. Resulta que empezamos y nos metimos en la película, hicimos todo el proceso, montamos nuestro consultorio y un día Dani me dice: tengo una restricción, no quiero niños y de pronto uno que otro adolescente.
y yo entendí que de alguna manera había una diferencia frente a la forma como percibíamos esa etapa de la vida. Yo dije, curiosamente, mi interés está por el lado de la adolescencia y de los niños. Yo me interesa demasiado tema, entonces bueno, hicimos un muy buen equipo, empiezo a atender a adolescentes y hoy por hoy los reconozco como los pacientes que más me interesan, entendiendo que atiendo todo tipo de dinámicas, todo tipo de situaciones, obviamente de acorde a mi conocimiento y demás, pero los adolescentes fortalecen mucho más mi capacidad de aprendizaje porque son personas que siempre te tienen actuando, estudiando, leyendo, actualizándote. Entonces encontré ahí una posibilidad muy interesante y pues adicionalmente tengo una sobrina adolescente y yo creo que también me abre la posibilidad y el camino a son personas que necesitan demasiado acompañamiento y demasiado acompañamiento no solamente por la etapa en la que están viviendo, sino porque son seres humanos que en su mayoría se sienten muy solos a nivel interno. Entonces, bueno, ahí llego a la adolescencia y llego a la psicología, digamos que atravesando todo este camino, pero siempre muy agradecida por haber llegado hasta acá, porque aunque fue algo que no esperaba, yo creo que hoy por hoy es la forma como me veo acabando mis días, siendo psicóloga. Descubriste esa pasión a través de los adolescentes. Ajá, pues. A través de eso. Bueno, Ana, empecemos entonces contando qué es la adolescencia, hablemos un poquito más a fondo de ese ¿qué? Proceso biológico. Muy bien, bueno, la adolescencia. Primero, la adolescencia es una etapa de la vida, ¿cierto? La OMS nos define la adolescencia de una manera muy curiosa porque nos dice la adolescencia va de los 10 años a los 18 años, ¿cierto? Pero resulta que dentro de todas las dinámicas de la vida adolescente se determina que la adolescencia va desde los 10 años hasta los 25 años y que no se creería, ¿cierto? Porque es que resulta que una persona de 18 años ya puede votar, entonces no dirías un adolescente que vota, es un adolescente que ya toma decisiones por su propia cuenta, pero resulta que la adolescencia tiene unos procesos muy interesantes, entonces tenemos una adolescencia temprana, una adolescencia media, una adolescencia tardía. La adolescencia tiene muchas implicaciones a nivel biológico, a nivel neurológico y obviamente a nivel comportamental y cómo me interactúo con la sociedad. Entonces pasa algo muy interesante en la adolescencia y es que hay dos sistemas. Estos son los que comprenden absolutamente todo comportamiento humano. Dos sistemas que están desregulados. Entonces uno es el sistema límbico. Sistema límbico de que se encarga de controlar emociones, de ver cómo me regulo a nivel de lo que me apasiona y no me apasiona. Es casi el acelerador que los adolescentes utilizan para poder tomar las decisiones que toman, porque ustedes ven que los adolescentes son pasionales, instintivos, solamente premeditan presente, no hay no hay una adelantación, perdón, al futuro, no hay un concepto de eso, ¿cierto? Entonces, este sistema límbico está completamente desorganizado, porque está pisando el acelerador. Pero entonces tenemos la corteza prefrontal, que es la que se encarga de regular todo comportamiento, ¿cierto? La que se encarga de estar todo el tiempo mediando entre lo que puedo decir, la decisión que puedo tomar, lo que puedo hacer, la forma como nos regulamos los adultos, y resulta que esta está en freno. Entonces, hagamos de cuenta que este adolescente, sistema límbico, sistema emocional, está en acelerador, por eso es que todos lo sienten intensamente, y el concepto de la toma de decisiones, de la premeditación, está en freno. Dos sistemas que en la vida adulta, pues eventualmente tienen que estar paralelos, ¿cierto? Tienen que estar todo el tiempo. Muy bien, miremoslo desde ese lugar, ¿cierto? Entonces, en la adolescencia pasa este sistema que pues, todo el mundo es como, bueno, es que en la adolescencia, claro, nos crece la barba, nos crece el vello púbico, se empieza a cambiar la piel, la forma de nuestro cuerpo, todo lo que empieza a variar, pero eso es solamente lo que percibimos. Y lo verdaderamente importante de la adolescencia es lo que está en la forma interna, cómo se mueven en el mundo, la forma cómo se mueven en el mundo, lo que les interesa, lo que no les interesa, lo que les quita las pasiones, porque son personas que se mueven mucho desde ahí, ¿cierto? Entonces el adolescente, lo que le apasiona, va a desbordar su vida por hacerlo, y lo que no le apasiona, pues eventualmente lo hará como un cero a la izquierda, cosa que no pasa en la vida adulta, porque en la vida adulta, pues eventualmente nos mostraron que si algo no me gusta, pues tengo que hacer que me guste. En el adolescente no hay esta disposición. Entonces, dentro de esta dinámica de la adolescencia, pues lo más importante para mí que los papás que nos están viendo entiendan es que su sistema de acelerador está pisado a tope y su freno está en donde tiene que estar, ¿cierto? Donde todavía no es tiempo de tomar decisiones, todavía no es tiempo de tener que pensar en qué va a pasar con mi vida futuro, y que esa idea se va vendiendo mucho desde el discurso y desde la observación, pero que sigue siendo un sistema que está desorganizado y que son dos, ¿cierto? Que son casi los que regulan toda conducta humana, entonces están completamente desorganizados y ahí empieza la forma como ellos se posicionan en el mundo. Volvemos exactamente a lo mismo, cómo se posiciona un adolescente en el mundo.
necesita demasiado reconocimiento, necesita estar rodeado de sus pares, necesita replantear sus creencias, necesita volver a pensar para dónde va, quién es, encontrar una identidad. Entonces en ese lugar pues se vuelve muy problemático el hecho de tener que confrontarse a la idea de un padre completamente rígido, de una madre completamente rígida, que no entiende que este sistema todavía no está claro, ¿cierto? Es como el árbol que se está apenas como construyendo a través de unos cimientos muy claros. Ana, pero entonces empecemos a hablar, pues ya que atiendes a esos adolescentes, ¿cuáles son los motivos de consulta más frecuentes para, o qué es lo que pasa por la mente de un adolescente para uno, para ahorita mirar el lado del papá? Empecemos a mirar como esa versión del adolescente, porque finalmente uno a veces desde afuera, y pues desde afuera no, uno como papá, uno dice, este cagado, no quiere hacer caso, está rebelde, pero no, están pasando un montón de cosas, entonces contemos un poquito qué son esas cosas que están pasando, cuáles son los motivos de consulta más frecuentes y qué es lo que más les preocupa a un adolescente. Ahorita miramos como papás, nos ponemos en el lado de los papás. Muy bien, bueno, con los adolescentes hay algo que tenemos que tener claro, es que el adolescente antes de los 18 años pues todavía tiene, digamos, el respaldo de un acudiente, ¿cierto? Y entonces pasa algo muy curioso en consulta. Resulta que en ese primer encuentro con el adolescente nosotros tenemos un encuentro primero con ese papá o ese acudiente que va a ser el responsable porque suponemos que es quien debe tener el estado de conciencia completamente claro para poder decirnos qué es lo que está observando en ese adolescente que está generando tanto ruido en ese núcleo familiar, ¿cierto? Entonces nos sentamos con ese padre, con esa madre y hablamos de las situaciones de este adolescente y siempre nos encontramos con esta dinámica. Es desobediente, es manipulador, no quiere estar con la familia, ya no quiere compartir los planes que antes compartíamos, escucha una música horrible, se viste horrible, no se baña, no se organiza. Hay una dinámica que es común frente a la observación del otro, ¿cierto? Para ese padre es demasiado, para esa madre es importante esa posición, pero entonces ahora llegamos al lado del adolescente, ¿cierto? Entonces llegamos y nos sentamos con ese adolescente y la primera razón o lo primero que le preguntamos a ese adolescente es, ¿cuál crees tú que es la razón para estar acá, ¿cierto? ¿Por qué crees que te trajeron a terapia? Y ellos dicen, no sé, porque me quiero encerrar en mi habitación, porque a mi papá y a mi mamá no les gusta la música que yo escucho, porque ellos necesitan que yo esté acá porque sienten que yo estoy más aburrido de lo normal o porque tengo comportamientos que han cambiado, pero siempre lo que transmiten o lo que dicen esos adolescentes es lo que constantemente escuchan del juicio de sus padres. Después de que se hace este análisis, obviamente, y esta constatación de información, pues nosotros empezamos a indagar un poquito frente a, bueno, entonces ahora sí hablemos de lo que tú crees que pasa, de en cómo te puedo acompañar yo como terapeuta, qué es lo que necesitas. Y la principal razón por la que un adolescente decide seguir yendo a terapia, porque ni siquiera es ir, él nunca decide ir, es su papá o su mamá quien determina, en la forma como deciden continuar es relacionamiento con sus pares, supremamente importante, son vulnerables a cualquier experimento social que haya con sus pares. La aprobación, la desaprobación, el juicio con sus pares, ¿cierto? Con las personas que están en su misma edad, para quienes no nos entienden que son pares. El manejo de sus emociones, completamente desregulado, eventualmente, cuando les explicamos que su sistema límbico está en construcción, que están produciendo hormonas de una manera desregulada, que tienen el acelerador pisado, pues empiezan a entender porque, por ejemplo, lo que es el miedo lo sienten tan abruptamente, lo que es la tristeza lo sienten tan abruptamente, lo que es la alegría lo sienten, ellos son espontáneos. Entonces, cuando empezamos con este proceso con los adolescentes y ellos continúan, nos damos cuenta que desde el relacionamiento con el otro, es decir, poder entender cómo funciona el amor, cómo funcionan las relaciones con los amigos, cómo funcionan el tema de tomar decisiones o no tomar decisiones, el tema académico es una decisión contundente para que los lleven a terapia. Empezamos a ver que es que definitivamente hay una posición del mundo normal para la época, anormal para padres de familia, ¿cierto? Porque es que además pasa algo, Nati, muy interesante en terapia, y es que los padres quieren seguir educando a los adolescentes de la forma como fueron educados ellos. Entonces queremos que los adolescentes construyan la forma como se posicionan en el mundo, la forma como ven la vida, con una historia que ya no existe, porque es que la forma como nos educaron a nosotros no es la forma como estos adolescentes hoy en día perciben sus propias historias. Entonces, digamos que ahí es donde Pero está ha el cambiado un hueco. poquito, Ana, ¿no? Digamos que, Cambiado, sí. pues digamos que esa visión de esa crianza antigua ha cambiado, pues ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, sin embargo, sigue habiendo una creencia, o yo no sé si es que los adultos de alguna manera también podríamos decir que sufrimos de una amnesia temporal, donde se nos olvida que pasamos por todas esas situaciones y que, claro, lo que era una situación demasiado conflictiva para nuestros padres, ahora pues ya no es una situación conflictiva para este punto, porque ya lo pasamos sobrado,
pero que sigue generando esa sensación de entonces llega lo nuevo, y entonces ya llega que lo que pasaba antes a los 13 años ahora pasa a los 10, y lo que pasaba a los 16 ahora pasa a los 13. Entonces, si bien hay una apertura grandísima, y yo creo que la información y los medios de comunicación en esto tienen una responsabilidad grandísima, y es que los padres están constantemente informados, también creo que hay un exceso de información, y ese exceso de información hace que de alguna manera haya una ambivalencia entre lo que yo debería hacer y lo que quiero hacer, porque es que resulta que también tenemos un cerebro de un adulto que supuestamente ya está organizado, pero que sigue teniendo exactamente unas limitaciones frente a lo emocional y frente a heridas que vienen del pasado, porque es que resulta que el adulto también está herido. Claro. Entonces, a través de esa herida también vuelve y la cela un poquito esa idea del padre, de cómo debería ser, y que hay un ideal, ser el mejor padre del mundo, ser la mejor mamá del mundo. Y hay mucho sentimiento de culpa, y pues de este lado. Muchísimo, demasiado. Entonces, bueno, digamos que para ir redondeando la pregunta frente a la consulta de los adolescentes, siempre nos vamos a ir a eso, relaciones, emociones y temas académicos, siempre muy desde ahí. Bueno, y ahí cuando mencionabas eso, dijiste varias palabras: rebeldía, manipulación, desobediencia. ¿Cómo hacemos los papás para entender ese montón de conceptos en esta etapa y no invalidar sus emociones? Que también lo mencionabas. ¿Cómo hacemos como papás? Porque yo te digo, yo ya tengo a Lucy de 14 años y ha sido complejo. Primero, yo creo que lo que primero tendríamos que redefinir es el concepto que tenemos de lo que es la rebeldía, la desobediencia y la manipulación, ¿cierto? Porque el ser humano está dotado de estas capacidades, de absolutamente todas, ¿cierto? Porque nuestro cerebro, digamos que acá como un dato random, nuestro cerebro posee maldad, y maldad pura, ¿cierto? Es de hecho la única especie en el mundo que podría hablarse desde esa posición de maldad. Y pues eventualmente la manipulación en la adolescencia, más allá de ser una manipulación contundente de que el adolescente de manera macabra decida ejecutar un plan y hacerlo y llevarlo a cabo para que papá o mamá cedan ante mis propios intereses, es la forma y la estrategia que ellos consiguieron para poder llegar a donde quieren llegar, ¿cierto? Entonces, no hay un plan macabro detrás de la manipulación, sino que sencillamente hay una estrategia diseñada para un padre que de pronto no está recibiendo la información de la forma como debería ser recibida. ¿Cuándo vamos a encontrar que el hijo manipula, es rebelde o es desobediente? Cuando el padre necesita que el adolescente se posicione ante la normativa y la estructura de su propio concepto de vida. Entonces, claro, eventualmente tenemos en la adolescencia algo muy interesante, y es que el adolescente está en una reestructuración cerebral. Hagamos de cuenta que el funcionamiento, y voy a hacer acá esta analogía, es un arbolito. Si tú el árbol viejo lo pones a que el viento se lo lleve, ese árbol siempre volverá a su posición, ¿cierto? El adolescente, hagamos de cuenta que es el árbol que está creciendo, y si crece torcido, pues sus raíces estarán torcidas y ya no hay forma que se enderece ni por el viento ni por absolutamente nada. Entonces, en la adolescencia, esta estructura hace que yo crezca de una manera lineal o que crezca de una manera torcida, y por torcida no entendemos como anormalidad, sino como la estructura que mis padres quisieron que yo tuviera dentro de lo normativo. Entonces resulta que viene este padre con una estructura de es que necesito que mi hijo se vista de esta manera, escuche esta música, vaya a misa, coma lo que yo como, se estructure frente a lo que para mí está bien. Y entonces, claro, si este adolescente viene y recapitula toda esta historia, llega a la adolescencia, su cerebro se está reestructurando y dice, espérate papá, espérate mamá, que es que yo ya no quiero esto, es que a mí no me interesa vivir como tú viviste. Entonces es casi una, yo diría que es como una amenaza, es como un tiro al blanco, donde ese hijo viene y le dice a esa mamá y a ese papá, no me interesa ser como ustedes. Y eso conecta directamente es con la herida de papá y mamá. Entonces, claro, ahí se reporta desobediencia, rebeldía, porque es que cuando hablamos de desobediencia, entonces yo les digo, bueno, explíqueme cómo entiende usted la desobediencia. Es que no tiende la cama, es que le digo que se lave los dientes y no se los lava, es que les digo que tiene que hacer la tarea y no la hace, es que le digo que no puede salir y me reta, es que le digo que no puede usar el celular y me reta. Claro, es que la forma como te estás comunicando seguramente no es desde la información, no es desde un por qué lo estás haciendo, sino un no lo vas a hacer porque hay un juicio, porque automáticamente los papás activan ese controlcito donde sienten que como cuando eran niños los podían apagar y prender, en la adolescencia también, y no están entendiendo que ese cerebro que está en reajuste está entendiendo que lo que mamá cree no es una verdad absoluta, y que lo que mamá dice y papá dice es una total bobada. Todo es una bobada. Papá y mamá no saben todo lo que yo sé, papá y mamá no comprenden nada de lo que yo sé. Entonces, como hay una idea de que solamente existe su propia verdad y que papá y mamá están supremamente equivocados en toda su posición en la vida, pues entonces yo a quién desobedezco, a quien no admiro, con quien soy rebelde, a quien no me genera una sensación de control o de autoridad, y que no necesariamente es el control de te pago y te prendo, sino el control de yo soy quien lleva las riendas en este hogar, ¿cierto? Y que no se desvía hacia el punto donde es que entonces tengo que dejarlo hacer lo que le dé la gana. No,
tengo que acompañarlo para entender qué es lo que quiere hacer. Eso te iba a preguntar, el tema de límites, uno como papá hasta dónde va, porque si bien hay un tema de, uno como papá quiere lo mejor para sus hijos, hay una línea muy delgada entre hablar e imponer hasta dónde nos vamos con ellos. Y que hay algo acá, ¿qué es lo mejor para los hijos? Y eso lo vamos a poner entre comillas. Sí, porque es que lo que es lo mejor para mí no es lo mejor para ti, o para mi pareja. Y que los papás, y esto yo creo que ya es muy cliché, está muy quemado en redes, y es que nos han dicho, y yo lo repito nuevamente, los papás tienen la tarea de frustrar a los hijos, tienen la tarea de generarles todas las trabas en el mundo para que ese hijo pueda entender que hay que desarrollar estrategias para poder caminar el mundo, porque el mundo real no funciona como una burbuja. En el mundo real a mí no me dicen verde o blanco, no, a mí me dicen o es verde o es blanco. Entonces en esa dinámica también los límites van a ser importantísimos porque la va a definir a ese adolescente que si bien tiene la posibilidad de ser sostenido en el momento en que se equivoquen, también hay una posibilidad de que el error tiene unas consecuencias y hacerlo bien frente a lo que él considere que es bien, pues va a tener unos aspectos que vayan a sumar a su propio desarrollo. La adolescencia es temporal, yo creo que esto es algo que tenemos que tener claro, es temporal, no va a durar toda la vida, no va a acabar con nadie, no va a matar a nadie, porque todos hemos pasado por ahí, lo hemos vivido ahí, y la única manera de que entendamos que funciona de esa manera es aprendiendo a sostener ese adolescente. No hay posibilidad del control. Si tú quieres controlar a tu adolescente, más va a tirar de la correa. Hagamos de cuenta que es un perro y yo siempre les pongo este ejemplo. Si yo a mi perro lo tengo con la correa y mi perro quiere salir corriendo, entre más yo ale, ¿qué va a hacer el perro? Más va a correr. Y acá no estoy relacionando obviamente a los humanos con los animales, que no se malentienda, pero sí es entender que el control lo único que genera es que yo más quiera alar de la correa. Entonces, más allá de controlar, es entender por qué quieres controlar. Si desde la idea de papá o mamá lo que pasa es que esa necesidad de control está dada porque necesito que mi hijo no se equivoque para que yo no me atribuya ese juicio de no ser suficientemente buena como mamá, o de equivocarme y tener que asumir que mi hijo se equivocó y que soy yo quien se equivocó, porque soy yo quien le dio esa vida, ¿cierto? Porque soy su fuente, soy la forma de donde recibe la información y porque eventualmente quien recibirá, digamos que todo el peso de la sociedad va a ser ese papá y esa mamá, no ese hijo o ese adolescente. Entonces también es entender eso, desde dónde quiero que me obedezca porque necesito tener el control de su vida, que nunca lo van a tener, porque eso sí se los quiero decir, papá y mamá nunca lo van a tener, o necesito que me obedezca porque quiero que lo haga mejor en la vida, y si quiero que lo haga mejor en la vida, pues entonces no busques que te obedezca, haz que te observe haciéndolo bien y que en esa medida en que él se equivoque pueda tener un lugar seguro para ir a decir, me equivoqué y quiero que me acompañes en este proceso, pero papá y mamá no se las saben todas. Y no se las van a saber nunca todas. Es más, hoy por hoy es súper importante que papá y mamá, antes de darle un concepto a un hijo, escalen qué concepto tiene ese hijo, porque muchas veces los adolescentes saben más de ese concepto que ese propio padre. Entonces, antes de eso, poder indagar con ese hijo, qué es lo que sabe, qué es lo que quiere, porque quiere indagar del tema, porque es importante para yo poder entrar a conceptualizar sobre el tema. Y eso va a hacer que todo el tiempo la conversación sea fluida, que papá no se me posicione como el adulto que tiene la autoridad y la responsabilidad de que yo lo haga bien, sino que papá simplemente es mi puente entre la vida y la nada y que me puede sostener en el momento en que yo me equivoque, la cague, la saque del estadio, me echen del colegio, y que haya esa posibilidad de sostener donde nos olvidamos que había un control necesario frente a la sociedad. Es decir, donde nos olvidamos que en la institución, en el colegio, si tenías que cumplir con unos estándares que no cumpliste, que afuera de esta casa sí hay que cumplir unas normas que son necesarias, porque afuera de esta casa no está papá y mamá que te van a sostener, esta es la visión evaluadora del mundo. Entonces es como yo le hago entender a ese adolescente que si bien en casa es libre y que tiene la posibilidad de decidir porque lo sostenemos, afuera tendrá la posibilidad también de tenerse que reacomodar a las dinámicas, porque hay dinámicas, ¿cierto? Entonces ahí muy importante que los papás siempre tengan claro, cuando hablen de rebeldía, entiendan el concepto de rebeldía. Rebeldía no es que un día no quieran ir a misa, eso no es rebeldía. Rebeldía no es que un día no se quieran parar de la cama, eso no es rebeldía. Es simplemente ese cerebro jugando una mala pasada, que ese acelerador está pisado y eventualmente la noche anterior tuvieron un conflicto con una compañera o con un compañero que los está desbordando emocionalmente, y que si tú logras entender ese concepto no vas a minimizar absolutamente nada, porque eso pasa también mucho, ¿cierto? Terminamos minimizando la conducta del adolescente porque es que, hombre, no es para tanto o no es para tanto, y adicionalmente no te preocupes que en algún momento la vida va a cambiar. El adolescente no necesita saber eso. El adolescente no necesita saber que en la vida futura van a pasar cosas. El adolescente no necesita saber que todo lo que está decidiendo en ese momento en algún punto se va a arrepentir. El adolescente necesita presente. El futuro
les cae como el culo y me perdonan la palabra, ¿cierto? Porque es como, pues, yo qué voy a saber qué voy a hacer con mi vida No en sé el qué, no sé qué futuro, hacer en ese no sé quién momento, soy, ahora voy para a pensar. definir qué voy a hacer en el futuro. Entonces, centrarnos en el momento actual. No estamos educando a adolescentes del 1900, estamos educando a adolescentes del 2026. Acceso a la información en todos lados. Eso te iba a decir, Ana, cuando mencionas, pues, obviamente la casa y el hogar es como la base de todo, porque ahí están como las bases más sólidas y estamos formando a estas personas para que se puedan enfrentar a un mundo. La importancia de los roles en la familia, ¿cierto? Porque digamos que en una pareja, sí, por lo general en la pareja siempre está el papá, la mamá, quién es la autoridad, quién es el, o sea, definir pues como eso. También cuando están madres solteras educando a esos hijos y también el acceso a la información con este tema de redes sociales, cómo Y manejarlo. Porque mira, por ejemplo, pues para nadie es un secreto que muchas familias y mamás cuando son solteras también tienen que ir a trabajar y dejar a sus hijos o solos, ya pues digamos que están en edad donde se pueden quedar en su casa, pero entonces conectados a un aparato de estos. ¿Qué consecuencias tiene eso? ahí es donde se debe delimitar y me voy a ir por lo primero. Lo primero es los roles, es supremamente específico. No quiero que entiendan o que malentiendan el discurso de la psicología, porque muchas veces se malentiende con el tema de es que es demasiada permisividad, no es demasiada permisividad. Si tú has sabido entregarle a tu hijo el rol de ser hijo, ese hijo se comportará como un hijo. Si tú tienes el rol de ser padre, pues tu rol de ser padre es acompañar ese proceso. Entonces, si yo le entrego un rol a ese hijo, si le entrego una función dentro de ese hogar, es decir, tú no eres una persona que yo pongo y quito, sino que yo sencillamente te Sí. entrego una función dentro de esta familia y tu función es que tienes los mismos derechos y los mismos deberes que todos, ese hijo va a entender que tiene que funcionar en función de su sistema. Y ese sistema pues va a hacer que ese adolescente de alguna manera entienda que a pesar de que tiene tiempos diferentes, porque su cerebro está funcionando diferente, él tiene y cumple una función en esa casa, es decir, no es un mueble más. Y Ujú. entonces eso va a ir generando unas responsabilidades diferentes que no se van a ver en la adolescencia, se van a ver en la vida adulta. Y eso es súper importante entenderlo, ¿cierto? Yo educo a hijos para el futuro, no, el Ujú. presente es, digamos que, la dinámica en la que yo puedo manejar. Y en esa posibilidad, pues entonces nos vamos a encontrar que en este momento de la vida tenemos hogares completamente diferentes. Entonces tenemos mamás solteras, papás solteros, y que hay algo importantísimo, y es que muchas veces ese papá soltero o esa mamá soltera quiere ocupar el rol y la función de un papá y una mamá. Imposible. Sí. O eres la mamá o eres el papá, no puede ser dos. Que Ujú. tienes que cumplir funciones proveedoras, que tienes que cumplir Es funciones de diferente. cuidado, que tienes que acompañar perfectamente. Pero si tú tienes claro cuál es tu función y que te me puedes mover por el centro, es decir, no te me vas a ir para grises o para blancos de mucha autoridad o demasiada permisividad, tu hijo va a entender que hay una ruta que tiene que seguir y que su función es acompañar a esa mamá en ese proceso. ¿Cierto? Porque también es una mamá que se está encargando de absolutamente todo, entonces, ¿cuál es la función que me están entregando a mí para que yo también me pueda encargar de lo que me corresponde? Entonces, esas mamás solteras, lo que siempre les hemos dicho dentro de la dinámica es, primero, no eres una víctima, ¿cierto? Ujú. Si te quieres victimizar desde ese rol, pues no lo eres. Es una decisión que asumiste como adulta y por una decisión que asumiste como adulta, un hijo no tiene que asumir las consecuencias. Es decir, tu hijo no tiene que vivir en función de que tú eres una mamá o un papá soltero, porque fue tu decisión como adulto. Y tu decisión como adulto, pues no tiene que cargar de responsabilidades extras a ese adolescente de si lidio con el comportamiento de mi papá, si acompaño, no, ¿cuál es la función determinante? Y cómo voy a estructurar unas reglas claras frente al funcionamiento de este hogar, que es diferente, que es un hogar donde solamente hay un miembro parental y que ese miembro parental será quien tenga la responsabilidad de coordinar las cosas. Entonces, ¿cómo voy a entregarle a ese adolescente la posibilidad de la toma de decisiones, de las consecuencias de sus actos, de cómo lo acompaño sin entender que no necesita la visión, que eventualmente sería maravilloso si hubiese una visión materna y paterna, pero si no la hay, tampoco cambia la dinámica frente a lo que ese adolescente debería empezar a estructurarse del reconocimiento de mamá como una figura de autoridad. Mamá siempre será figura de autoridad y que acá, por ejemplo, digamos que yo siempre he sentido que acá hay una discordia con el tema y es si mamá y papá pueden ser amigos de hijo. Complejísimo, ¿cierto? Sí, Porque es que eventualmente podrás ser cómplice y podrás acompañarlo en sí, pero muchas amigos ya cosas. no, no. Y desde una dinámica muy clara frente a, prefiero que me lo cuente todo, tragar entero y fingir que no me importa la dinámica que me está contando, que me sobrepasa como adulto, y acompañarlo en ese momento y elegir que me cuenten, o posicionarme desde la idea de quiero ser tu amigo, pero necesito que me cuentes para utilizar esto en tu contra. Todo Que mal, pues todo sí, mal, claro. ¿cierto? Entonces yo creo que ahí cuando yo tengo muy desorganizado el proceso, lo que tengo que hacer es que tengo que volver a recordar que yo fui quien lo traje, que yo soy quien tiene que conectarlo a él, con la estructura, con la norma, con lo que funciona, con lo que no, porque él no tiene en este momento la capacidad para hacerlo, y que eso me va a generar que no me ame, que me odie,
que me diga que soy la peor mamá del mundo o que soy el peor papá del mundo, que me diga que quiere otro papá y otra mamá. Y me voy a tener que enfrentar a eso, porque es que es la idea de sostener la autoridad en una persona que no entiende para qué funciona, que no la necesita, que tiene todos los respaldos del mundo para poder justificar que es mucho mejor moverse por el escenario de la rebeldía y de la desobediencia, porque genera mejores satisfacciones. Además, porque es que tienen receptores por todos lados de estímulos positivos. Entonces el receptor principal del adolescente es que todo lo que me genere satisfacción y felicidad lo voy a querer encarnar todo el tiempo. El adolescente siempre quiere recibir felicidad. El adolescente siempre quiere estar bien, él no quiere estar en un lugar que lo incomode, que lo aburre, que no está chévere, que no estoy disfrutando, que estoy sentado en un mueble, que hago parte de nada. No, el adolescente quiere ser parte de todo en el entorno en el que se mueve, no de los adultos, en el entorno en el que se mueve. Entonces sí es importante entender que los roles como los papás van a ser específicos en cómo quiero yo que se posicione ese hijo y cómo quiero yo que interactúe con el resto del mundo, que no es lo que yo quiera, es lo que él quiera. Y lo que él quiera acompañado siempre de esa función. No sé si ahí respondemos de pronto un poquito la función de esa mamá, que a veces se desfigura mucho desde, entonces estoy sola y entonces tú tienes que ser el papá de la casa. Y sobre todo cuando hay hermanos pequeños, ¿cierto? Que le entregan a ese hermano mayor la responsabilidad de, y entonces como soy mamá sola, entonces tú tienes que acompañarme en la crianza de tus hermanos. O cuando es único hijo, entonces ¿cómo lo hago mi pareja? Y empiezo a que ese hijo, entonces duermo con mi hijo, salgo con mi hijo consiguió una pareja y necesito saber quién es, para dónde van, a qué horas llegan, y hay un control desorganizado frente a esa función porque parentalizamos a ese hijo dicho, o a en ese esa caso, hija. que los papás vayan, pues que vayamos la primera terapia de los papás y después de los hijos. Pues la situación de adolescente, ¿no? Porque tenemos que tener resuelto un montón de temas para poder, exactamente. Muchas heridas. Y muchas veces cuando los papás van a terapia y cuando nos empiezan a contar el proceso del adolescente, casi que en la observación del informe de consulta se le dice, consulta tú también. Es necesario, porque es que el adolescente es el síntoma. Es el síntoma de papá y de mamá. Y si es el síntoma, pues entonces ¿quién tiene que ir a terapia? Claro, ¿cierto? Y eso minimizaría el tema de la culpa, porque entonces a veces damos con ese choque de emociones, pero también es por eso, porque no hemos sanado un montón de cosas. Y que la culpa es supremamente irresponsable, porque la culpa viene y me dice que me tengo que hacer cargo de cosas que no me corresponden, que me tengo que hacer cargo de que mi hijo está llorando encerrado en la habitación porque lo castigué y no puede ir a una fiesta. Y qué culpa, porque es que seguramente él quería ir y que le generé. Y ahí empieza a jugar ese plan macabro del papá, donde entonces empieza a sobrecompensar. Entonces no lo dejé ir a la fiesta y me siento supremamente culpable, pero entonces al otro día, ¿qué hago para sobrecompensar? Démosle todo lo que pida. Démosle lo que pida. Ya el otro empieza a entonces sabe el juego y empieza pues la manipulación. Claro, ahí es donde empieza. Y que volvemos a lo mismo. Esa manipulación entendida como una estrategia que se diseña para conseguir lo que quiere. Eso pasa en la vida adulta y en la vida adolescente. Es que nosotros como adultos también manipulamos escenarios para lograr lo que queremos. Porque queremos que ese adolescente que tiene un cerebro en desarrollo no lo haga o no lo aplique. ¿Cuál es la función entonces de papá? Desmantelar la manipulación, desmantélenla, qué es lo que está manipulando, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere conseguir. Pongamos en evidencia y sobre la mesa ese tipo de situaciones. Mi amor, me enteré de esto, vi esto y pasó esto. Contame tu versión, qué fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque es que necesitamos decirle a ese adolescente que estamos entendiéndonos de igual a igual, que él no es un niño chiquito al que le puedo decir, no, contigo no voy a hablar de ese tema porque no estás en edad, huepucha. Confrontarlo de están en edad perfectamente, saben más que nosotros en muchas cosas. Entonces es como yo de manera genuina le digo a ese adolescente que yo también fui adolescente, que yo también cometí errores, que en una conversación, y acá de hecho a veces me pasa y voy a poner como ejemplo a mi hermano, seguramente será un ejemplo muy práctico. Y cuando yo le decía, tienes que llamar a Juli, mi hermano es separado de la mamá de Juli, yo le decía, tienes que llamar a Juli constantemente. Él me decía, pero es que Ana, yo la llamo y Juli es, bien, sí, pa, bueno, pa, chao, pa. Claro, entonces me decía, no me cuenta nada, le pregunto que cómo le fue en el colegio, no me dice, le pregunto qué hizo, no me cuenta. Y yo le decía, ¿y tú le cuentas algo de tu vida? ¿Tú le cuentas cómo estuvo el negocio? ¿Tú le cuentas qué hiciste en el día a día? ¿Tú le cuentas que estás triste? ¿Le cuentas que estás bravo? ¿Le cuentas algo de eso? Y me decía, no, pues yo para qué le voy a contar eso. Obvio, nunca te lo va a contar. Pues es que si tú no generas un vínculo de igual a igual con tu hijo, no pretendas que él simplemente es una contestadora donde tú le haces un montón de preguntas y él te va a responder, papá, hice esto en el colegio, me pasó esto con este amigo. No, no has generado ese vínculo con ese hijo. Es más, lo estás exponiendo a una situación demasiado compleja donde quiero estar hablando con mis amigos y tengo que estar contestándote una llamada para decirte, sí, estoy bien. No es necesario. Entonces, antes de cualquier cosa, intenta mostrarle a ese hijo que tú también eres un humano, que está atravesado por experiencias y que antes de que le preguntes cómo estás, qué pasó en el colegio, le puedes decir, hija, imagínate que pasó esto.
hija, tenemos una conversación pendiente frente a ese tema, hija, compartamos este espacio en este lugar donde haya una presencia absoluta, pero es que resulta que ahora la presencia de los padres es tú en tu teléfono, yo en mi teléfono, tú con tu cosa, yo con mi cosa, y ya cuando sí se me vuelve problemático porque ya no me estás hablando, porque me anulaste, porque ya no me reconoces, soltemos todos el teléfono, ya todos acá en la mesa y hablemos de Y muy qué. impuesto, claro. Claro, hablemos de qué, hablemos con quién, con qué ser humano me está reconociendo, si siempre hay un juicio de valor frente a lo que yo soy, frente a una observación, frente a cómo me veo, a cómo me perciben. Yo no quiero hablar con alguien así, yo no quiero hablar con alguien que todo el tiempo tiene un juez enfrente y me está diciendo, así no, no comas así, no elijas así, no, no quiero. Y con los adolescentes todo el tiempo hay eso, ¿cierto? Ana, yo creo que a nosotros como padres y bueno, las personas desde afuera que están, digamos, relacionándose con un adolescente, nos falta un poco de empatía, verlo desde esa manera, ¿cierto? Porque digamos que yo que hablo con tantas mamás y me dicen, la aborrecencia, Nati, la aborrecencia, lo peor, y vos decías algo temporal, pero temporal son 8 o 10 años que, Mucho, mucho y de que tiempo. tengamos dos hijos como yo, termino con un empato con la otra, o sea, yo voy a estar en adolescencia como unos 20 Y años. que van a ser dos adolescencias diferentes, Sí, claro, porque son dos personas completamente diferentes, diferentes. exactamente. Pero entonces sí nos falta empatía para entender a esa personita, a ese ser humano que está ahí atravesando ese montón de emociones, porque uno se vuelve tan normalizado a decir la aborrecencia, ay, ahí este muchachito está pero no interiorizamos ni nos ponemos en el lugar del otro, pues del niño que está atravesando, porque debe ser muy complejo, pues porque a uno sí se le olvida. O sea, yo me Claro, acuerdo que fui adolescente, total. rebelde, no, mejor dicho, claro, pero a uno se le olvida de esas emociones, pero ya cuando las veo de mis hijas me da como rabia, me frustro, me siento culpa, no sé cómo manejarlo a veces, pero con todo lo que estás diciendo me ha faltado empatía, entender a esa niña que está ahí arriba con un montón de cosas, y yo creo que a muchos papás nos falta esa empatía, porque si llegamos como a imponer a que aquí se hace lo que yo diga, tratar de Mientras tener vivo bajo armonía, este techo, sí, sí, y eso pues que te digo que uno trata pues de leer, de aprender, de ir a terapia para ser una mejor, pues tener una mejor relación con tu niño adolescente ujú. y para entenderlo, pero sí creo que ha sido como falta de empatía de ponernos en el lugar de ese adolescente y entender más o menos, porque también lo vivimos, que está pasando por su cabeza. Falta mucha empatía, falta mucho respeto, mucho respeto y falta amor. Bueno, yo siento que con esos tres, bueno, pero un poquito de paciencia también, yo le echaría también unas goticas ahí de Comunicación. paciencia. La comunicación es vital, Sí. pero entonces yo pensaría que en esa empatía también esa lectura de ese otro ser humano como alguien que está atravesando algo demasiado difícil, que cuando nosotros decimos aborrecencia, digamos, un texto muy discursivo para hablar de la adolescencia y es justamente porque es que la palabra adolescencia viene de la palabra adolecer. Todo les duele más de lo que debería doler. A mí me duele más de lo que me debería doler que mi amiga del colegio le haya dicho a la otra amiga algo que yo le conté. Y el adolescente llega a contarle eso a mamá y lo primero que dice mamá es, Una eso es una bobada. bobada, no le pares bolas, te vas a ahogar en un vaso de agua, pues no le volvás a hablar a la amiga y listo. No Hombre, es se les tan olvida fácil. que su vida y su estructura y su identidad dependen de ser reconocidos por ese otro, por ese igual. Entonces es como volvamos al lugar de entender primero, acá te decías algo y es esa niña y ese niño y esa niña ya no es un niño y ya no es una niña. Y yo a un niño y a una niña les puedo dar estructura frente a muchas cosas y les puedo determinar si juegan con el carrito o con la muñeca, si se visten así o se visten así y todavía hay esa posibilidad de respeto frente al otro. Pero es que resulta que ese adolescente y ese adolescente ya no creen en mí, ya no creen en nada de lo que yo le digo. Es más, ese adolescente y esa adolescente ya me miran y me dicen, uy mamá, te veo ridícula haciendo eso, uy mamá, no te pongas esa ropa, te queda horrible. Entonces es un tiro al blanco todo el No, tiempo, es un total. ataque constante, eres la peor mamá del mundo por no dejarme ir a una fiesta, eres la peor mamá del mundo por no dejarme ir a una pijamada, por tu culpa mis amigos se fueron para cine y yo no pude ir, por tu culpa. Y ahí es donde uno se tiene que sentar con ese adolescente y decirle, ¿por qué era que querías ir a cine? Ven y hablemos de lo que te genera esa sensación. Claro, entiendo, mi amor, perfectamente esa sensación que te genera, pero recuerdas que te dije que para que pudieras ir tenías que hacer esto, esto y esto, y no lo hiciste, mi amor, yo te entiendo, pero también quiero que entiendas que yo también tengo una posición y hay unos límites claros. Si tú la próxima vez que vayas a ir a cine sabes y tienes claro que tienes que cumplir con estos requisitos para poder ir allá y los cumples, mi amor, sin duda alguna vas a ir, pero es que estos son derechos y deberes en equilibrio. Tú tienes unos compromisos en esta casa, con esta familia, y yo tengo unos compromisos contigo como hijo, porque soy quien regula tu conducta de una u otra manera, ¿cierto? Y eso lo ponemos entre comillas. Entonces yo sí siento que es necesario que los papás empiecen a entender, primero que fueron adolescentes, esa memoria selectiva donde se les olvida que fueron adolescentes, anuladísima. Recuérdele a ese niño y a esa niña y a ese adolescente que ustedes también estuvieron ahí. Que hay otra cosa que hacen los papás, es que yo no le cuento lo que yo hice, porque donde yo le cuente, no es que qué miedo que un día me Sí, justifique que
cuénteselo. Ese adolescente necesita saber que esa mamá también fue adolescente, porque muchas de las cosas que usted no le quiere contar a su hijo para que no las haga, seguramente él ya las hizo. Hace rato ya las hizo. Entonces es cómo le volvemos a mostrar a ese adolescente que sí que es normal lo que está pasando y que puede confiar en mí porque yo también lo viví, porque yo también pasé por ahí y que no necesariamente nos vamos a volver los super amigos donde yo le voy a decir, ay, tan charro, ¿cómo que hiciste eso? No, yo le voy a decir, ok, vamos a revisar la conducta, las consecuencias, vamos a medir qué pasa, cómo se regula, cómo acompañamos, cómo sostenemos. Ayer nada más leí algo muy interesante, no recuerdo de quién era. Entonces decía el mensaje así. Resulta que un adolescente X día le dice mentiras a su mamá y se va para una fiesta. A la 1:45 se empieza a sentir demasiado incómoda en esa fiesta y llama a su mamá. La mamá no tenía ni idea que ella estaba allá, la mamá creía que estaba en una pijamada con las amigas y le dice, ven y recógeme a la fiesta. Y la adolescente decía, mi mamá nunca me dijo no, mi mamá solamente me dijo, mándame la dirección. No hubo un ¿dónde estás? Porque estás allá, me dijiste mentiras, ¿qué pasó? No, ¿dónde estás? 12 minutos después mi mamá estaba en el lugar donde yo me estaba sintiendo incómoda. Vinimos en el camino, puso una música suave y esa mamá nunca me preguntó por qué me dijiste mentiras, por qué hiciste eso, por qué te fuiste para un lugar. Nada, nos acostamos a dormir tranquilas, me preguntó si necesitaba algo para acostarme a dormir, nos acostamos a dormir y al otro día me dio el desayuno como si nada hubiera pasado. Fue un tema del que nunca se habló, simplemente me acompañó en el proceso y ella decía, hoy soy mamá de adolescentes y hoy no cuestiono a mis hijos, hoy sé que tengo que ser un lugar seguro, que si mi hijo tuvo la confianza de llamarme y decirme, ven y recógeme, es porque yo hice muy bien mi trabajo. No había una pregunta, no había un juicio, simplemente una actitud que es supremamente adolescente. Pero es que el adulto necesita demasiadas respuestas. El adulto necesita entender sí. por qué me dijo mentiras, me traicionó, me hizo sentir la peor mamá del mundo, estoy pintada en la pared. Necesitan entender demasiadas cosas que el adolescente no tiene que explicar. Y no los tiene que explicar no porque no, el papá no tenga la autoridad para que pida esa explicación, sino porque no tiene cómo ponerlo en palabras. No tiene cómo ponerlo en palabras. Acuérdense que corteza prefrontal no funciona. Está bajo estrés, está bajo demasiadas opiniones públicas, no tiene cómo regularse, no tiene cómo decir, vea mamá, es que lo que pasó es que, además porque es que todo va a ser demasiado irregular. Yo nunca le voy a decir, claro, es que entiendo lo que me dijiste, no le voy a decir, pero es que mira que me dijiste mentiras, pero es que mira que me traicionaste, pero es que defraudaste mi confianza. ¿Por qué? Si nosotros también lo hemos hecho, nosotros también decidimos que vamos a ir a un lugar y cuando menos pensamos terminamos en otro. ¿Ve por qué? Porque terminé acá. Entonces, ¿por qué hay un irrespeto tan grande para ese adolescente de que yo sí puedo hacer ciertas cosas y ese adolescente no lo puede hacer? Cuando sí lo puede hacer. Lo que pasa es que si es acompañado, yo voy a mitigar los riesgos. Ese adolescente se pudo quedar en un lugar en el que estaba incómodo, que le pasaran 200.000 cosas y que 3 años después confesara que la drogaron, que la abusaron, que pasó 200.000 cosas. O yo como mamá me posiciono como mamá y voy y rescato a mi hija porque tengo que ser su lugar seguro, independientemente de la decisión que haya tomado, tomo la más importante, buscarme a mí. Soy su lugar seguro. Y como lugar seguro nos tenemos que reconocer. Sí, total. Para eso trabajamos todos los días, pero definitivamente, Ana, con todo lo que mencionas, hay mucho por aprender. Pues uno está en constante evolución y tratando de ser mejor cada día, pero con este tema mucho por aprender. Bueno, Ana, yo creo que este es un contexto demasiado importante. Vamos a pasar a otra sección para entrar con preguntas más específicas. Vamos para la sección de chismes. Bueno, Ana, en esta sección de modo chismes tenemos un grupo vocal y ya empezamos a ensayar con las historias en el Instagram de modo Nati, contando previamente los temas que vamos a tener para que las personas alcancen a hacer sus preguntas. Entonces acá tenemos preguntas más específicas con respecto al tema de la adolescencia. Nos preguntan, ¿cómo se puede manejar el tema del libre albedrío respetando su personalidad? Bueno, lo primero se puede manejar. Porque como su palabra lo dice, es libre. Las mamás. Es completamente libre, no se puede manejar porque él tiene la posibilidad de elegir. Entonces, cuando yo a alguien le doy la posibilidad de elegir, así como no la dieron a nosotros, posibilidad de elegir, yo tengo que respetar su posibilidad de elegir. Acompañarla sí, pero no manejarla, porque si intento manejarla, entonces no va a ser libertad. Y yo creo que es la única expresión que todo el tiempo el ser humano busca, sentirse y verse libre. Y si sentirme y verme libre implica emanciparme de todas las creencias de mi familia, de todo lo que mi familia considera como bueno o como malo, lo voy a hacer a costa de lo que sea. Entonces esa libertad también es qué tantas estrategias le has dado a tu hijo para que él pueda, en la posibilidad de elegir lo mejor para sí mismo o lo mejor para, digamos, para el concepto en el que se está moviendo. Entonces voy a poner el ejemplo de las drogas. Vamos a suponer que a todos los adolescentes en algún punto de la vida, porque yo sé, por ejemplo, en mi época también pasó, las drogas estaban expuestas a cualquier escenario en el que nos moviéramos y teníamos la posibilidad de decir sí o no. ¿Quién va a decir sí?
quien de alguna manera nunca haya entendido el concepto de la droga, que sea satanizado completamente, todo el tiempo es no a la droga, cuidado con esto, no a la prohibición, la droga hace daño, la droga daña. Esta persona va a querer saber qué pasa. ¿Por qué? Porque es que su cerebro está descompensado. Entonces, como el acelerador está pisado, pues venga, yo pruebo porque yo sí quiero saber qué es lo grave que tiene esto, ¿cierto? Y yo estoy seguro que yo no me voy a caer en las drogas. Es más, tú hablas hoy con drogadictos y siempre dicen, yo jamás me imaginé que me iba a quedar ahí. Yo dije, yo voy a probar por probar, pero probé, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el que tiene todas las estrategias para poder discernir? Lo podrá probar, sí, pero se quedará enganchado. No. Entonces también es qué es lo que yo quiero que mi hijo no haga, cuando en realidad él lo tiene que hacer absolutamente todo para poder decidir que sí y que no, que es muy aconsejable que ojalá las personas consumieran drogas después de los 25, ¿cierto? Que el cerebro ya está completamente estructurado y que tendrá la posibilidad de decir sí o no, pero pues eventualmente eso va a ser muy difícil, porque es que cuando está expuesto es cuando soy adolescente. Entonces en esa libertad es, ¿cómo entiendo yo que esa libertad es tan de él como la mía es mía, y que en esa libertad él, a escondidas o en presencia mía, va a realizar cualquier acto que afecte lo que yo creo que él debería hacer? Porque como el hijo se vuelve casi que una maqueta, entonces necesito que seas así, que te estructures así, que hagas ese bla, bla, bla. Entonces, claro, si en algún punto él me desordena la maqueta, pues me desordenó lo que yo creía que él tenía que ser. Entonces, en esa libertad es entender que tiene la posibilidad de elegir y de decidir, y que yo no tengo ni que mantener, ni que controlar, ni que manejar su libertad. Yo tengo que darle herramientas para que cuando él haga uso de su libertad la haga adecuadamente, es decir, midiendo dónde está su integridad, dónde están mis principios, dónde está mi propio bienestar y qué puedo elegir para mi posibilidad de desarrollo, y que definitivamente pues sería un atajo grandísimo frente a lo que me tengo que vivir en la vida adulta, que eso nos pasa mucho con los adolescentes, y es que ellos quieren vivir atajos, ¿sí? Para poder llegar a la vida adulta. Ana, y ahí es muy importante el tema de la confianza y la comunicación, pues lo hemos resaltado pues durante toda esta Muchísimo. charla, pero claro, entonces confiar en que si yo le tengo buenas bases, voy a confiar en mi hijo, en que va a hacer las cosas bien, pero la Uh-huh. comunicación es muy importante porque a veces temas como la drogadicción, la sexualidad, por aquí vamos a hacer otras preguntas, pero digamos que muchos papás omiten ese paso porque son temas incómodos, no saben cómo abordarlos y dejamos que nuestro hijo adolescente se informe por otros medios, sus amigos Completamente. o las redes ¿Y qué prefiero sociales. yo? ¿Que se informe a través de una persona que lo cuida, que lo ama, que va a estar preocupado por él, o que se informe a través del algoritmo o de su amigo que sabe tanto o menos como él? Gracias. Bueno, mira, acá nos pregunta cómo manejar el tema de la sexualidad en esa edad. La sexualidad. Hablamos del debate frente a la sexualidad. Adolescencia empieza a 10 años a 25 años, como nos lo plantean varios autores. Es decir, a los 10 años, ese adolescente ya está dando visos de sexualidad. Ya muy seguramente ha consumido algún contenido pornográfico, ya muy seguramente ha visto o ha tenido contacto con alguien que está teniendo un contacto sexual. Entonces yo creo que más allá de satanizar la sexualidad, es entender primero que nos atraviesa como especie. Definitivamente todos los seres vivos tenemos y desarrollamos una capacidad sexual de acuerdo a nuestras determinaciones, pero que esto, más allá de una prohibición, sea un acompañamiento frente a que tú decidas en qué momento y con quién estás dispuesto a exponer algo que es tan vulnerable en ti, porque es que la sexualidad es la parte más vulnerable que tenemos todos los seres humanos. Es más, en la vida adulta, si hay una forma de mostrarnos vulnerables frente al otro, es justamente en la sexualidad. Entonces, más allá de delimitar a esta edad si puedes, a esta edad no puedes y cómo lo puedes hacer, es que tantas estrategias necesita mi hijo de acuerdo a lo que conoce. Entonces, yo a mi hijo no le voy a llegar a hablar abiertamente de la sexualidad como yo la percibo. Yo voy a indagar qué sabe él de la sexualidad, cuál es su alcance, cómo la quiere percibir, cómo la quiere vivir, y a través de eso brindarle una experiencia desde cómo la viví yo para que él vaya tanteando. Pero papá y mamá, así le digas a tu hijo, no puedes tener relaciones sexuales hasta los 18 años, eso no es determinante. Lo va a hacer a escondidas, lo va a hacer cuando no estés, lo va a hacer en tu presencia, lo va a hacer en cualquier momento. Entonces, no es la restricción, es el cómo abrimos el camino a la sexualidad se vive, pero la sexualidad tiene que ser un momento de disfrute, de consenso, es decir, yo tengo que estar dispuesta a vivir lo que vivo, y hay unas consecuencias, hay enfermedades, hay embarazos, hay vulnerabilidad. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cierto? ¿Bajo qué estado quiero hacerlo? Entonces todo esto va a ser muy importante y se va a tejer a través de ese proceso, porque yo sé que todos vivimos la sexualidad de una manera demasiado arriesgada, demasiado arriesgada. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi vida sexual estaba muy chiquita, y me acuerdo que el tema de conversación fue en un descanso, éramos muchas mujeres, nos sentamos alrededor de 13 mujeres, y empezamos a hablar de cuántas de esas 13 mujeres habíamos perdido la virginidad.
y creo que alrededor de 10 habíamos perdido la virginidad y teníamos entre 14 y 15 años. Estábamos demasiado jóvenes. Ninguna mamá sabía que habíamos perdido la virginidad. Ninguna mamá nos había dicho que había unos medios y unas estrategias para poder planificar y que no hubiese un proceso de embarazo. Entonces, ¿a quién recurríamos? A esas mismas amigas que tenían un poco más de información o que tenían una mamá de una mente mucho más abierta, pero no impidió que mi mamá dijera, no puedes tener relaciones sexuales. A los 15 años tuve mi primera relación sexual. Entonces, dentro de esa dinámica pudo haber sido muy problemático para mí, pude haber tenido un embarazo o una enfermedad, o lo viví desde un lugar muy consciente donde el pensamiento crítico me hizo analizar, bueno, pues si eventualmente un embarazo no quiero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué preferimos? ¿Que lo hagan escondidos o que lo hagan en acompañamiento de un adulto que es consciente de los riesgos que pueden haber? Eso es muy importante. Bueno, Ana, acá nos pregunta cómo llevar la rebeldía adolescente cuando tu hijo es deportista. Acá, miren, acá es algo muy interesante porque el deporte en los niños, y lo voy a empezar desde esta época, siempre empieza como un premio o como un castigo, y así se va configurando, ¿cierto? Entonces el niño pequeño empieza en que quiero estar en la academia de fútbol, quiero estar en la de baloncesto, quiero estar en voleibol, quiero hacer un montón de cosas, y empieza esa dinámica donde para los papás es súper importante que el hijo se mueva, que vaya y gaste energía, que vaya y ejecute, que vaya y haga y ejerza una disciplina, que vaya y sea reconocido por sus pares, ¿cierto? Y entonces empieza, pero luego llega la adolescencia y empieza la pérdida de materias, la llamada rebeldía, la desobediencia, y es, entonces no vas a jugar, entonces no vas a entrenar, y entonces empezamos a utilizar eso que hicimos como una estrategia para que él gastara su energía en un premio o en un castigo. Y cuando eso empieza a fluctuarse entre un premio y un castigo, pues eventualmente se vuelve un panorama muy ambivalente. Entonces, ¿qué pasa si yo ya me gocé todos los partidos habidos y por haber, los entrenos habidos y por haber, y ahora resulta que el parche es irme o a entrenar, que es algo que yo ya conozco, o a cine con mis amigos? En la adolescencia siempre voy a querer irme a cine con los amigos, no quiero entrenar. Entonces, si acá también existe esa posibilidad, donde si ese deporte está consumiendo demasiado la vida de ese adolescente, también entendamos que él tiene que tener otros ejercicios de dinámica y de relacionamiento, porque la competitividad, si bien desarrolla unas estrategias diferentes para lo que será la vida adulta, también es necesario que el uso del tiempo libre se vea reflejado en algo que venga desde el disfrute y la no exigencia, porque todo el tiempo es una exigencia. Entonces, la rebeldía del deportista no es solamente porque el deporte ya no le gusta, muchas veces le sigue gustando jugar el fútbol, el baloncesto, el voleibol, pero ya no a la determinación del entrenador, que son 4 días a la semana donde entrenamos. Ya quiere hacer otras actividades con sus compañeros. Estar en pausa, descansando, además que tienen que recuperar demasiada energía, el adolescente tiene que dormir más horas de lo normal, tiene que comer mejor de lo normal, y pasa que llega la adolescencia, niñez, adolescencia, y el adolescente sigue durmiendo lo mismo, sigue comiendo lo mismo, cuando su consumo de energía es supremamente alto, porque su cerebro está en desarrollo. Entonces empezamos a decirle a ese adolescente que claro, que es que prefiere quedarse durmiendo, obvio, prefiere quedarse durmiendo, tenerlo completamente claro. Entonces ahí la dinámica es cómo también empezamos a mitigar los riesgos desde, si el entrenamiento es 4 días a la semana, que pueda ir a 2. Que esto vaya también facilitando la posibilidad de que en esa dinámica de no querer relacionarse, no querer estar con mucha gente, no querer todo el tiempo estar sometido a una exigencia, también pueda delimitar, pues que entonces puedo estar desde casa y no pasa absolutamente nada. O que si quiero hacer una pausa en este proceso, pues también lo puedo hacer y determinar qué otra cosa me gusta, porque toda la vida no me va a gustar lo mismo. Entonces, eso es súper importante con los deportistas. Ok. Bueno, ¿estás de acuerdo con las palmadas o chanclazos como castigo? Bueno, acá esto es un tema también que genera todo Yo soy fan, yo soy team el chancla. escosor, team chancla, sí, yo sé que hay mucha gente team chancla, no solamente desde mi opinión, sino desde los estudios, ¿cierto? Las palmadas y los chanclazos no son aprobados científicamente por los psicólogos y por ninguna otra corriente que se mueva desde el respeto humano. Digamos que la palmada y el chanclazo básicamente conecta con nuestra posibilidad de violencia, y nuestra posibilidad de violencia es que me quedé con tan pocas estrategias para poder ponerte un límite que lo primero que pude usar fue mi fuerza, y la fuerza es demasiado reptiliana. La fuerza es, o sea, lo primero que yo te lanzo un golpe, pero el golpe no tiene una respuesta más allá de lo emocional y de la estrategia que me tengo que anclar a la vida. Entonces, para mí también, y ahora lo hablamos, es el respeto por el otro. A mí no me gustaría que porque yo me equivoque alguien saque un puño y me lo dé, porque es que sencillamente me tienen que educar, y porque es que a golpes la gente aprende, sí, seguramente aprende, pero no aprende porque quiso aprender, aprende por miedo. Entonces ahí va a estar la dinámica. Yo quiero que mi hija me tenga miedo o que mi hijo me respete. Y si quiero que mi hijo me tenga miedo, dele todos los chanclazos que quiera. Le va a tener el pavor. Y le vas a desarrollar un sistema de apego demasiado ambivalente. Es decir, esta persona se va a relacionar no solamente contigo como papá, es decir, no solamente tú vas a tener la posibilidad de pegarle, sino su pareja,
las personas con las que se relaciona y todos los demás iba a ser naturalizado, porque es que si papá y mamá, que eran mi lugar seguro, lo pudieron hacer, pues un extraño, ¿por qué no? ¿Cierto? Si me están Sí, sí, educando y sí. si yo me equivoqué. Entonces, dentro de esa dinámica, yo diría, papás y mamás, si ustedes ya tienen su cerebro completamente desarrollado, si ya lograron entender que ese acelerador ya puede estar tranquilito, ya lo podemos soltar y que ese freno está activado, pues eventualmente, en el momento en que usted quiera lanzar el chanclazo y en el momento en que usted quiera dar la palmada, respire profundo y evalúe si está siendo proporcional a la actitud del adolescente o si sencillamente ese adolescente está buscando ese medio, esa estrategia de castigo para usted, sencillamente porque fue lo que aprendió. Y ahí entonces, digamos que en esa dinámica siempre va a haber mucha pelea y mucho discurso, porque yo todavía escucho personas que me dicen, Ana, a mí me pegaron y gracias a esas pelas yo soy lo que soy. Y yo digo, sí, total, Con ve y razón. evalúate cómo te relacionas con el otro. Y yo te voy a decir que con toda razón. Ve y mira cómo te relacionas con tu pareja. Yo te voy a decir que con toda razón, que ahí está y que hay secuelas y que está comprobado científicamente que el cerebro se reajusta cuando hay pelas y cuando hay golpes, porque los golpes hablan de un proceso en el que tú no respetas lo que yo soy. Tú sencillamente me evalúas a través de si soy golpeable o no golpeable. Y eso no es digno para cualquier ser humano, para ninguno. No, y lo que mencionabas ahorita, Ana, el tema de la paciencia, pues porque de hecho, cuando yo digo que soy Team Chancla es porque en 2 ocasiones me pasó, pero ya tenía, o sea, la paciencia Claro. colapsada. Y Uh-huh. lo primero que encontré, pero no es de justificar, obviamente uno como papá también se desborda con un montón de situaciones, pero el tema de la paciencia con ellos, fundamental. Y además porque es que hay que irrumpir en un proceso en el que, claro, yo fui golpeada, completamente naturalizado, hoy por hoy no veo secuelas muy graves, y entonces yo digo, pues un chanclazo, se lo tiro y con esto lo freno, y claro, ese adolescente frena en seco, pero ¿qué pasa después? No, sí, yo pienso que sí es de tomar. Yo, por ejemplo, sí fui muy consciente y me acordaba mucho que mi mamá mantenía una poceta llena de agua y mantenía una verbena y para todos nos repartía, pues, No. y a mí me da demasiada rabia. Además, estábamos llorcitos y eso quedaba picando en las piernas y yo recuerdo esos momentos con mucha rabia. Mucha Entonces, también entendí, digamos, con Lucy, que es la que más pelita se ha ganado desde chiquita, pues, por su forma, su carácter tan fuerte, también entendimos que en ese momento eso no funciona ni cinco. O no sea, funciona. es un arma doble filo y es más, la rabia, es mejor dicho, todo mal. Todo mal. Y que, Actúa en y, que, contra de lo que nosotros y que queremos. no solamente se le pega con la rabia que sentimos por el momento actual, le estamos pegando con la rabia que tenemos de atrás, de otra situación, del trabajo, de la pareja, le estamos pegando con la rabia porque es el único ser humano al que le puedo pegar. Pues que está aprobado socialmente, ¿cierto? Pues es que está aprobado socialmente que yo le dé una pela a mi hijo. Entonces yo aprovecho y le pego por todo lo que he tenido que pegar y no es justo. No es Sí, sí, justo porque sí. su proceso cognitivo está completamente inmaduro y ese proceso inmaduro también merece respeto. Y más en esta etapa de la adolescencia, porque digamos, pues yo no sé, yo ahí tengo mi concepto, pues yo sí digo que a veces sí se merecen su palmada, ¿cierto? Y más que todo chiquitas, pues como que están empezando, pero bueno, eso ya será muy, muy de cada quien, ¿cierto? Censura a eso. Sí, sí, sí. Bueno, sigamos. Manipulación ya lo resolvimos. Bueno, Ana, esa pregunta es muy importante. ¿Cómo identificar y cuáles son las alertas de la depresión? Muy Por bien. ejemplo, ahorita decías que los adolescentes requieren, por ejemplo, más horas de sueño. No lo había visto como esos dos síntomas. Uh-huh. Ahorita podríamos hablar de esas cosas, de los Sí. síntomas como de los adolescentes, porque uno a veces no sabe si tiene sueño, O es perezoso. es perezoso o no quiere hacer nada o está en depresión. Muy bien. Normalmente la depresión, la gente ha interpretado que siempre se ve como un episodio de demasiada tristeza. Y sí, es una pista importante, pero la depresión en los adolescentes no se ve así. La depresión en los adolescentes se ve en forma de aislamiento, mucho aislamiento. Y no es el aislamiento clásico, ojo papás, no me confundan eso, no es el aislamiento clásico en el que el adolescente llega al colegio y se quiere encerrar en su habitación a escuchar música, Eso es porque eso no es normal. aislamiento, están encontrando su identidad y es mucho más divertido irme a escuchar música que escuchar a mi mamá o a mi papá alegando, mucho más divertido. Entonces hay un aislamiento real, aislamiento de absolutamente todo. Es decir, ese adolescente dejó de relacionarse con amigos, con amigas, con lo que le gustaba, con lo que antes hacía. Hay una profunda anulación de él en el mundo exterior, ¿cierto? Su mundo es completamente interno. Empiezan con un juego de palabras donde la muerte se vuelve la respuesta. Entonces, claro, es que qué pereza la vida, no es tan chévere, mucho mejor morirme, si me muero soluciono esto, si me muero esto deja de ser un problema. Y empezamos entonces con ese concepto de la muerte muy anclado. Los hábitos de sueño cambian, los hábitos de alimentación cambian completamente. Es decir, si tú reconoces a tu hijo y si tú sabes cómo funciona tu hijo, tú sabrás en qué momento ese tipo de cosas empiezan a cambiar. La forma como se posicionan frente a su realidad, digamos, emocional, es mucho más parca. Entonces, frente a mi adolescente le encantaba la hamburguesa y el plan de hamburguesa era sensacional para él.
ya no quiere comer hamburguesa, ya no le interesa, ya no busca ese tipo de cosas, ya no le interesa si se ve bien, si se viste bien, si se bañó, si huele bien, empiezan en un deterioro que se ve a nivel externo demasiado claro y que también entonces empieza una baja en calificaciones, una forma de anularse. Entonces la forma de anularme es dejar de ser reconocido. ¿Y cómo sé yo que dejé de ser reconocido? Porque ya no me nombran, sino para darse cuenta que estoy suficientemente lejos, sé que yo ya no pertenezco al mundo en que estoy habitando. Entonces, ojo con eso, porque el escenario es, entonces me dicen, es que se aísla, claro, pero entonces si lo ven en el colegio no está aislado, no, ahí no se está aislando, simplemente se está aislando de ti como familia, porque ya no te reconoce como un referente de admiración y se relaciona con otras personas. Pero si en todos los escenarios en los que ese adolescente se mueve, está aislado, ponga todas las alertas, porque ahí hay algo importante, ¿cierto? Entonces, eso como un acto contundente de depresión, que se ha normalizado y que hoy por hoy la información está a la mano y que los jóvenes pueden manipular perfectamente la información, que a veces me pasa que me dicen, es que hay tanta información de la depresión, de la ansiedad, de los TOC, de demás, que es que ellos ya conocen los síntomas. Sí, conocen los síntomas, pero vivir en personaje durante 2, 3 meses es imposible. Es imposible, lo podrán manipular una semana, 2 semanas, pero más no. Entonces es importante que entendamos que si bien inicialmente puede ser un personaje que se inventaron porque llamé la atención de quien quería llamar la atención y además la soledad es una de las etapas en las que más soledad se vive. Y más soledad se vive porque es que resulta que es una soledad que yo no decido, es una soledad interna, es una soledad donde soy muy chiquito para muchas cosas, muy grande para otras, y es una soledad donde los amigos que yo considero amigos, pues no son tan amigos, porque hay mucha inmadurez, entonces nunca hay un factor. La pareja que elijo, en mi cabeza es el amor de mi vida, pero pues no es para tanto en la cabeza del adulto, entonces se experimenta una soledad interna demasiado grande, y si eso se completa con que en casa también estoy solo, porque mamá y papá no están presentes, porque de alguna manera su presencia es solamente la autoridad, la regla y la norma, pues eventualmente la soledad se va a poner y se va a exponer un poco más. Entonces, importantísimo. Último detonante, cuando por ejemplo ya hay una ideación suicida, papá y mamá, cuando de alguna manera mi hijo ya empieza a parecer una persona normal, ¿cierto? Entonces, después de un episodio demasiado violento de aislamiento, tristeza, cambio de hábitos, dejó de ir a donde le gustaba, empieza a sentirse completamente en calma, como si yo hubiese resuelto algo. Peor. Y cuando empezó con esa sensación, pues corran, porque hay una ideación suicida demasiado marcada y ya puede haber una estructura, ¿cierto? Ya sé cómo lo voy a hacer, ya me tranquilizo, ya sé cómo lo voy a solucionar y acá encontré una posibilidad. No es en todos los casos, no es para generar alarmas, pero yo sí siento que inmediatamente mi hijo mencione, hay una ideación en la que la vida ya no me sabe tan rico, en la que la vida no es tan sabrosa, en la que cuestiono absolutamente toda mi realidad, acuden a un profesional, porque tiene que ser atendido, sea manipulación o no sea manipulación, tiene que ser atendido. Ay, qué susto eso, Ana. Bueno, papás, entonces a poner mucho cuidado con esos síntomas porque, y volvemos a lo mismo, estar muy pendientes, o sea, la presencia, para ser papás muy presentes, así trabajemos y demás, llegamos en la hora de la tarde, una buena comunicación. Unas reglas claras. ¿Qué pasa con el uso del celular en ese momento en que yo llego a casa? ¿Cómo lidio yo también con el uso de mi celular? Porque también es, si llegué a casa, llegué a casa. Ana, respondemos esto de una vez, cómo manejar las redes sociales con nuestros adolescentes, que también tiene que ver como con el uso, pues con todo. Listo, muy bien. Entonces empecemos con lo primero, cero restricción. Las redes sociales hoy nos conectan con el mundo y las redes sociales, más allá de satanizarlas, son la realidad que hoy nos permiten entender cómo funciona absolutamente todo. Nos enteramos, recibimos información, todo lo que pasa y se teje a través de las redes sociales. Entonces, si bien las redes sociales son muy dañinas en muchos conceptos, porque primero nos venden una realidad que no es real, ¿cierto? Casi que es una fantasía y las redes sociales nos venden una fantasía. Entonces, es muy importante que empecemos a entender cuál es esa fantasía que viven nuestros hijos, es decir, a quienes siguen, por qué lo siguen. Y no desde un préstame el celular que quiero ver a quién sigues, no, es un conversemos de las personas que te interesan, conversemos de esa persona que estás siguiendo y que normalmente yo veo que ves muchas historias, mi amor, ¿qué ves ahí? ¿Qué te gusta de esa persona? Indaguemos cuál es la fantasía que ese adolescente se está haciendo a través de la vida del otro. No es de gratis que hoy los adolescentes quieran decir, es que yo quiero ser influencer. Ellos no quieren ser influencer porque están viendo lo que el trabajo que hay detrás del influencer, porque hay mucho trabajo. Ellos están viendo la realidad que ellos están vendiendo en esa imagen. Entonces, si yo como papá entiendo lo que hay detrás de las redes sociales que siguen a mis hijos, yo voy a entender cómo ejercer una restricción. Restricción de momentos claros donde yo puedo determinar, vamos a usar el celular en este tiempo determinado, como un acto compensatorio a todo lo que ejerciste durante el día, pero que en esa dinámica yo también haga uso de mis redes sociales de esa manera. Porque si yo tengo un consumo desmedido de redes sociales, yo no le puedo pedir a mi hijo adolescente que no tenga un consumo desmedido. Eso es absurdo. Es incoherente de parte del adulto. El ejemplo, la observación, el mimetismo es supremamente importante en los adolescentes. Entonces, irnos a ese lugar donde listo, este adolescente tiene un consumo de redes problemático.
¿cómo voy a empezar a regularle? Es decir, a cambiarle ese estímulo por otro, porque es que yo no le puedo decir a ese adolescente, le quito el celular y te quedas sin nada. Acuérdense en que tienen receptores a la sensibilidad y al estímulo mucho más amplios que nosotros. Ellos necesitan estar estimulados. Si yo le voy a quitar ese celular o esa red social, yo le tengo que entregar algo que le genere los mismos receptores de satisfacción. Entonces, ¿por qué le vamos a intercambiar eso? Por una conversación plena, muy bien, tiempo de películas, tiempo de cine, tiempo de hamburguesa, tiempo de papas fritas, tiempo de diseñarnos un plan donde por más que el adolescente te diga, mamá, qué harto este plan, después te lo va a agradecer porque después va a decir, igual estuvimos presentes, igual me pareció re harto el plan de irme a comer una hamburguesa con mi mamá, pero qué rica la hamburguesa y me la disfruté. Entonces cambiemos ese estímulo, siempre les va a parecer horrible porque hay algo que todo les parece caótico a los adolescentes y es que les cambien lo que ya está programado para ellos como estímulo, que es el celular, el computador, los amigos. Pero cuando están con los amigos en un tiempo de disfrute, ellos usan el celular. No lo hacen, a menos de que la dinámica sea, pues vamos a jugar entre todos. Entonces, restricción, en las comidas no hay uso de celular, es que tú no necesitas un celular para tener comer. tener reglas claras, de por lo menos horas de un momento a otro. Horas, pues. Muy bien, establecer horas, establecer rutinas. No estamos hablando que el adolescente puede hacer lo que le dé la gana, pero sí estamos hablando de que para yo poder restringir el uso de esas redes sociales, primero tengo que entender cuál es el estímulo que él recibe de esa red social. Yo no puedo pretender simplemente quitarle lo que a él le genera esa satisfacción, ese placer y dejárselo en la nada, o sea, ya no hay nada. Cuando en realidad el pensamiento simbólico del adolescente ya no es tan bueno como el del niño. Todo niño le quitas un teléfono y el niño va a inventarse un juego, va a jugar con sus amigos imaginarios, con los muñequitos. A un adolescente tú le quitas el celular y le quitas su mundo. Le quita su posibilidad de conectarse con el mundo, de hablar con el de allí, de jugar con el de allí. Que mira que han salido noticias de que han, pues adolescentes y jóvenes que han matado a sus papás. Y que es tan fuerte. Yo he visto casos en el consultorio donde los papás me dicen, es que lo tengo que perseguir para que me entregue el celular. Y yo digo, ¿en qué momento? Yo ahí le tiro la chancla. ¿En qué momento? Pero mira, Nati, es que resulta que es que miran el resultado de hoy lo tengo que perseguir para entregarle el celular, pero entonces yo le digo, devuélvase unos años. ¿En qué punto ese adolescente entendió que ese celular era la respuesta a la aprobación que tú le estabas dando como adolescente? Vea, tenga ese celular para que se entretenga. Ay, vea, para que no se aburra. Nos vamos para esa finca. Yo sé que usted no quiere ir, pero se queda pegado en el celular. Claro, es que usted mismo lo hizo como adulto. Y si usted lo hizo como adulto, usted hoy no puede perseguir a su adolescente para que le entregue un celular. Usted hoy tiene que mediar y replantearse y ofrecer una disculpa frente a todo eso que hizo para que ese adolescente vuelva y entienda que no está bien. Pero yo no tengo que perseguir a mi adolescente para que me entregue un celular, porque si eso lo tengo que hacer es porque de atrás ya viene un fallo grandísimo. O sea, no hay límites claros, entonces ya hay un fallo. Le están pasando por encima. No, mejor dicho. Qué montón mucho por aprender. Ana, esta pregunta te la hago más desde lo que hemos hablado, que hay muchas personas que dicen como, bueno, esta persona tiene 30, 40, 50 años y se quedó en la adolescencia. O sea, ¿cuáles son las secuelas, las consecuencias cuando no se vive bien un proceso de, pues digamos, de identidad durante su adolescencia? Muy bien. Entonces, acá con esto es como un adolescente, primero lo usamos mucho, ¿cierto? Y de hecho, yo a veces le hago muchas analogías a mis pacientes con eso. Le digo, bueno, y en este comportamiento que tuviste, ¿cuántos años tenías? 16, 13, 14, porque se posicionan mucho desde ahí. Pero eso no significa que se puedan excusar como el adolescente. Es decir, yo al adolescente lo excuso completamente porque contó el chisme que el amigo le contó y lo excuso porque es la forma como se relacionan y así es que reciben aprobación. Pero en el adulto ya es una desconfiguración frente a su corteza prefrontal. Entonces, ¿dónde estuvo la toma de decisiones bien estructurada? O tuviste que adelantarte a una época en la que tuviste que tener una madurez demasiado fuerte y ahora la posibilidad que estás viviendo te da digamos, el permiso de comportarte como un adolescente. No significa que sea validado igual, pero sí se está dando un permiso interno. Y ese permiso interno se tiene que revisar desde la forma como yo estoy infiriendo en la libertad del otro, ¿cierto? Porque resulta que con el adolescente yo sí puedo permitir ciertas cosas porque está, como les decía, en ese proceso de desarrollo, pero en el adulto ya tiene una limitante muy grande y es que el adulto sí reconoce cómo funciona la toma de decisiones, sí reconoce el daño externo, sí sabe cómo funciona un proyecto de vida que está desencajado completamente. Y si tú de manera deliberada decides actuar así, tienes que ser consciente que eso va a tener unas consecuencias, no solo para ti, sino para la forma como te relacionas con las demás personas. Entonces, si bien hay personas que hoy por hoy me posicionan desde una posición muy adolescente, no tienen el permiso del adolescente. Entonces, tendrían que replantearse desde ese respeto por el otro, qué fue lo que tuvieron que vivir en ese proceso de la adolescencia, en el que tuvieron que ser o muy adultos, o muy mamás, o muy papás, cuando no les correspondía, y hoy por hoy es como el permiso interno que me doy para actuar de manera deliberada.
y deliberada frente a no me importa el daño que le pueda generar al otro, no me importa lo que mis acciones puedan generar en el otro, y eso ya tiene que ver con una irresponsabilidad, ¿cierto? Y eso a nivel colectivo genera mucho daño. Entonces, digamos que ahí también es en qué momento yo me puedo dar cuenta que estoy actuando de la forma como actuaría un adolescente y que para mi edad, pues eso ya no es conveniente porque me posiciona en un lugar demasiado, demasiado Y no es irresponsable. justificable con nada. Demasiado irresponsable. Bueno, Ana, acá para terminar esa última pregunta, nos hablan de dos términos, el abuso y el cutting durante la adolescencia. Entonces, ¿cómo lo podemos manejar también? Muy bien, abuso entendido como abuso sexual, ¿cierto? Muy bien, entonces con este tema del abuso, digamos que cuando se es adolescente hay una situación y es que se normalizan ciertas conductas, ¿cierto? Y como hay tanta culpabilidad y tanta satanización respecto a la sexualidad, muchas veces el abuso pasa encubierto, ¿cierto? Y el abusador pasa encubierto, porque es que resulta que es que si yo me expuse a una situación, que es lo que socialmente se dice, es que estabas vestida de esta manera, es que estabas en este lugar, es que estabas consumiendo alcohol, casi que se quita la posibilidad a ese adolescente de decir, fui abusado o fui reconocido como un abuso, porque resulta que el abuso tiene una situación y es que paraliza el cerebro. No hay mecanismo de defensa, no hay mecanismo de escapatoria. Entonces imagínate un cerebro que tiene sus emociones en acelerador, su toma de decisiones en freno y un abusador enfrente, que normalmente el abusador es o alguien de su edad que ya tiene un contexto de mundo completamente diferente o alguien mayor que ya sabe cómo ejercer el proceso de control y de manipulación en el otro. Entonces en el proceso del abuso vamos a ver muchas alertas, alertas frente a miedo constante, ¿cierto? También hay un aislamiento progresivo, también hay una posibilidad de toma de riesgos diferente, entonces vemos en el adolescente un mundo interno demasiado arriesgado a ciertas cosas, porque no es lo mismo el adolescente en la infancia que el abuso en la infancia que el abuso en la adolescencia. En la adolescencia se vuelve parte de la normalidad y de la cotidianidad, porque muchas veces se habla como, a mí también me pasó, es que estaba borracha, pero es que fue abuso o no fue abuso. Entonces digamos que las actuaciones contundentes en el adolescente se van a disipar porque es muy normal para su conducta, pero se genera un proceso de aislamiento diferente, de toma de riesgos diferente y de la forma como empiezan a relacionarse con el otro o desde el miedo o desde la restricción. ¿Cuándo se va a entender muy bien cómo se les dio ese abuso? Cuando lleguemos a la vida adulta y podamos entender, con razón me posicionaba así, con razón evitaba ciertas cosas, con razón me molestaba tanto que me hicieran así o que me tocaran acá o que me, ¿cierto? Ciertas cosas. Entonces, dentro de este abuso sexual es muy común que en la adolescencia se vea y se pase de largo, completamente de largo, porque es que entonces yo me tengo que exponer primero al juicio de ¿y qué estabas haciendo? ¿Y dónde estabas? ¿Y por qué estabas tomando? ¿Y es que estabas consumiendo drogas? Casi que como si hubiese un permiso para que lo hicieran. Entonces ahí, supremamente importante que también en esas condiciones de abuso entendamos que así como el niño puede ser abusado y pasarlo de largo, el adolescente también. ¿Cómo hablamos de ese tipo de cosas? ¿Cómo le decimos al adolescente que el sexo debe ser consensuado, que yo debo decidir qué parte de mi cuerpo puedes tocar y qué parte no? ¿Qué parte de mi cuerpo, por ejemplo, es asequible a ciertas personas y qué parte no? Y que eso se delimita en la medida en que el sexo sea un tema abierto de, claro, el abuso me deja petrificado, completamente petrificado, sin herramientas, sin cómo actuar, es más, en la vida adulta vemos que fue abusada, pero como si era una adulta, sí pasa perfectamente, mi cerebro se paraliza, entonces ese cerebro paralizado, yo le puedo decir, muy bien, no pudiste hacer nada en ese momento, ahora no hay un juicio, no hay un cómo pasó, no hay un qué hiciste para que pasara, es un cómo vamos a hacer para reparar ese daño, porque el daño ya está hecho, ¿cierto? ¿Cómo le vamos a decir a ese adolescente que cuenta con el apoyo y el respaldo de su papá y de su mamá para ir a hacer justicia por lo que se debería hacer justicia? Entonces, muchas veces dar visos de qué es un abuso y que eso desde la infancia es supremamente Sí, importante, desde que se pequeños. empiecen Y van a ahí, ahí como el tejer. llamado también, porque como sociedad estamos, pues, digamos, faltándole a nuestros hijos, porque es que nosotros mismos, la misma sociedad es la que permite todo eso, un tema cultural, donde se juzga a una mujer por vestirse así, por salir así, y se justifica casi un acto como esos que no es permitido. Que no es Entonces ahí estamos fallando como sociedad. muchísimo y que como les decían los adolescentes es muy fácil que todos estos síntomas pasen de largo porque es que es la forma como actúan, es la forma como interactúan. Entonces hay demasiado llanto, hay demasiada tristeza, empiezan a cometer actos autolesivos y de hecho acá lo podemos conectar con el cutting Exacto. directamente porque hay unos actos autolesivos. Entonces todo lo autolesivo es lo que yo me infrinjo a mí para generar un castigo por algo que pasó o por algo que no supe manejar. Entonces el cutting viene como respuesta a una sensación de dolor que es física para no sentirla de manera interna. Si yo no sé cómo manejar mi dolor interno, pues buscaré sentirlo y expresarlo a través de mi dolor externo. Es mucho más simple. Yo sé que una cortada me duele, pero no sé, por ejemplo, que quiero llorar porque mi mamá nunca está disponible.
porque es que eso se normaliza, ¿cierto? Entonces el cutting viene primero como una muestra de algo está pasando. Vaya y revise porque es adolescente ante un proceso de cutting, algo está pasando porque se quiere hacer daño. Y si se quiere hacer daño es porque su lectura del mundo es que el mundo me ha hecho daño. Y si el mundo me ha hecho daño, yo también me puedo hacer daño. Entonces, por eso te decía que a veces, muchas veces también puede estar conectado con un tipo de abuso que se ve mezclado en cómo canalizo ese dolor externo para no sentirlo a nivel interno. Y acompañado de otros síntomas, tener también una depresión, pues porque entonces también, si hace daño, también puede tener en su mente una ideación suicida Una también. ideación suicida, un consumo irregular, empiezan a consumir alcohol, sustancias psicoactivas, casi que se intensifica todo lo que la gente le tiene, el pánico más absurdo se intensifica cuando hay un acto como esos, porque como necesito responderle al mundo de la misma manera, como necesito seguir actuando con mi papá, con mi mamá de la misma manera, pues necesito justificarlo en otros actos que me generen daño. Y entonces ahí me voy a ir a un consumo desregulado o eventualmente a iniciar una vida sexual en la que de alguna manera no me sienta segura, no me sienta completamente complacida, ni digamos llevada al punto de quererlo hacer, pero lo hago como una respuesta inmune, ¿cierto? Como si fuese algo que se va dando de manera natural. Entonces con el cutting también pasa algo y es que primero, lo primero que es que quiere llamar la atención, sí, efectivamente. Y no podemos ridiculizar ese llamar la atención, porque ese llamar la atención no es que se está cortando para que yo le diga y no se corte. No, él no se está cortando o no se está cortando ella para eso. Se está cortando para que tú acompañes ese proceso y para que puedas entender que ese dolor interno que ese adolescente o esa adolescente está sintiendo se está perpetuando ya en un daño físico. Y ese daño físico hoy por hoy no tiene consecuencias. Yo le podría decir a un adolescente todas las cicatrices que te van a quedar y a él le importa un carajo. A él solo le importa que la sensación de dolor que está sintiendo física está siendo reemplazada por algo que a nivel emocional no logra entender y no logra canalizar. Entonces, obviamente, estos son temas que se tienen que profundizar. Digamos que acá simplemente son unas pinceladas frente a la dinámica y frente a respuestas muy, muy concisas, pero todo esto necesita un acompañamiento. Yo no le puedo decir simplemente a mi hijo no te cortes o no te lastimes o te voy a vigilar y te voy a hipervigilar para que no te lastimes, sino qué voy a entender de ese corte, qué es lo que él me está queriendo decir cuando se corta, qué es lo que me está queriendo decir cada que guarda silencio, porque en cada silencio hay 200.000 preguntas y como les decía es una época muy solitaria donde no es tan normal que yo vaya y hable con una persona que me acompañe, sino que yo voy y hablo con una persona que me aprueba. Me estoy cortando porque me siento solo. ¿Qué le puede decir un adolescente de 13 años a otro adolescente que le está diciendo me estoy cortando porque me siento solo? Claro. No le puede decir absolutamente nada. Entonces, a esos dos temas son dos temas bien álgidos y que tienen una connotación mucho más amplia que esto, pero que sí es importante que entendamos que eso necesita y requiere un acompañamiento. Y no solamente de mamá y papá, sino de un profesional. Bueno, Ana, pues como para concluir, retomamos nuevamente y vuelvo a enfatizar en la importancia como padres de ser ese lugar seguro. Ahora mencionabas antes, cuando iniciamos, que nosotros como padres somos ese puente entre el adolescente y la sociedad a donde se van a ver expuestos, ¿cierto? Entonces la importancia de trabajar mucho como padres para ser ese lugar seguro de nuestros hijos y en esta época que de pronto no tienen de dónde pegarse, somos los papás, tenemos que estar ahí. Total. La familia tiene que ser ese sistema que venga y me recuerde que aunque afuera todo se ponga oscuro y hostil, yo tengo un lugar al cual regresar. Y acá te voy a poner un ejemplo de un paciente y es un adulto y obviamente me parece la cosa más hermosa del mundo porque este paciente tuvo una situación muy compleja en X momento de su vida. Y él me decía, en el único momento en el que me siento seguro es cuando me voy para donde mis papás y estoy con mis papás y duermo con mis papás y es un adulto y él me decía, es el único momento en el que yo vuelvo y recuerdo que puedo estar seguro. Entonces es como yo de verdad en esa dinámica de volver a replantearme la relación con mi hijo, vuelvo y le recuerdo que aunque ya sea un adulto y aunque ya haya hecho su vida, acá sigue habiendo un respaldo y un acompañamiento seguro y que si se necesita en la vida adulta, que hay tantas estrategias y tantas redes de apoyo, imagínate en la adolescencia que no hay absolutamente nada, porque no hay nada más que exceso de información, es lo único que hay. Bueno, Ana, entonces ahorita pasamos a modo sin filtro. Bueno, Ana, en modo sin filtro es donde nuestra invitada nos cuenta una verdad sin filtro, o una situación o un comentario que no está tan normalizado que se quiera dar a conocer acá en ese espacio. Listo, tengo dos bien interesantes. El primero, 6 de cada 10 adolescentes consumen pornografía y se educan en su sexualidad a través de la pornografía. Situación completamente compleja frente a lo que significa realmente la sexualidad, porque es la constatación de que cuando nosotros llegamos al acto sexual nos encontramos que la pornografía es una fantasía y vuelve a ser televisión y vuelve a ser una telenovela. Entonces yo creo que, por ejemplo, este sería una situación y un tema importante a conversar con todos los adolescentes y con todos los jóvenes y es volver
a la pornografía lo que siempre ha sido. Es una escena, es lo que pasa en un entorno donde podemos manipular el concepto de la sexualidad y que ese tema se tiene que abrir. Entonces, en ese porcentaje tan alto que tenemos de pornografía, pues eventualmente yo que prefiero que mi hijo sea educado a través de la pornografía, que igual lo va a ver, o que constate lo que vio en la pornografía con una realidad. Ana, ¿y esa Súper cifra importante. hombre y mujer o hombre? Hombre y mujer. Pues En este porque momento, como, hombre y mujer. sí, porque normalmente siempre se ha dicho pues que los hombres consumen más pornografía, en En este este caso, momento hombre y estamos, mujer. obviamente no podría decir que estamos en un lugar de equidad, es decir, 6 mujeres, 6 hombres, pero sí está mezclado dentro del escenario porque se sigue abriendo la curiosidad y mientras tengamos la posibilidad de la información, más se abrirá la posibilidad. Es más, yo creo que accidentalmente muchos niños antes de los 10 años se encuentran en un evento pornográfico en las redes sociales, entonces yo creo que es importante que empecemos a entender que la pornografía hace parte de nuestra realidad, así como las drogas, así como el cutting, así como el todo, y que en la medida en que a mí se me pongan los pelos de punta cada que me mencionen este tema, más difícil será que el adolescente acceda a la información real, ¿cierto? A la tangible. Y el siguiente dato tiene que ver con la identidad, ¿cierto? Y es que en la adolescencia pasa algo muy interesante y es que la identidad está en un proceso de formación. Entonces muchos adolescentes tendrán que vivir una experiencia homosexual para poder identificar y saber qué tipo de orientación sexual quieren empezar, digamos, a fusionar dentro de su proceso de desarrollo sexoafectivo. Entonces, también entender que el hecho de que yo empiece a ver situaciones en las que mi hijo se comporta de manera atípica con sus amigos o con sus amigas, si bien es una situación que tengo que tener en el radar, no es una alerta frente a la orientación y que sigue siendo muy escandalizador pensarlo, ¿cierto? Cuando en realidad hace parte de la normalidad y una decisión en el entorno de la identidad, entonces también este acompañamiento en la identidad va a ser vital porque muchas veces serán expuestos a una experiencia homosexual solo por poder identificar y saber quiénes son, para dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta y que también es permitido dentro del proceso de desarrollo, porque acuérdense en que no le tienen miedo absolutamente a nada y si yo no le tengo miedo a nada, pues entonces la prueba de cada realidad que yo pueda tener pues será sustancial para poder formar y representar en mi cuerpo y en lo que quiero que el otro vea lo que yo quiero ser en la vida. Entonces esto me parece también un dato que es importante que los papás tengan y que no haya una escandalización frente a la dinámica porque es completamente normal y es de muy fácil acceso, de muy fácil acceso. Me dejaste así. Muy buenos datos, Ana, en este modo sin filtro. Bueno, ya para concluir con este episodio, nos vamos a modo reflexión. Entender a un hijo adolescente no significa estar de acuerdo con todo lo que hace, sino esforzarse por comprender el mundo que está descubriendo. La adolescencia es una etapa de cambios, dudas y búsqueda de identidad, donde los jóvenes necesitan orientación, pero también sentirse escuchados. Cuando los padres eligen el diálogo antes que el juicio, construyen un puente de confianza que fortalece la relación y les permite acompañar a sus hijos en los momentos más importantes de su crecimiento. A veces comprender es el acto de amor que más necesitan. Bueno, Ana, de esta manera damos por terminado este podcast. Agradecerte pues tu disposición, tu conocimiento y tu profesionalismo para hablar de este tema. Muchas gracias, Nati, por la invitación. Esperamos que de alguna manera esto les haya abierto la puerta a que puedan acceder a más información. Recuerden que cada caso es particular, cada adolescente vive una situación única que está dado por un carácter, por un temperamento, que muchas cosas son tuyas, que otras cosas son de lo que él ha adaptado para poder desenvolverse en el mundo. Entonces, es supremamente necesario que entiendan que cada caso es específico, que se requiere la ayuda de un profesional en muchas situaciones, que en otras posiblemente lo podrán sobrellevar con las estrategias que tengan, pero que de una u otra manera siempre se van a equivocar. Eso es supremamente importante, que no haya culpa por el error, que simplemente se entienda que se pueden hacer actos reparatorios y que esos actos reparatorios van a poder compensar cualquier error, porque los papás no se las tienen que saber todas, solamente tienen que empezar a escuchar atentamente antes de ejercer la posibilidad del juicio. Entonces, bueno, de nuevo, muchas gracias y me encanta haber estado por acá. Bueno, Ana, aprovechemos de una vez cuáles son las redes de tu consultorio. ¿Cómo te pueden encontrar Sí. en redes sociales? Nos pueden encontrar, estamos ubicadas acá en Río Negro, Antioquia. Nuestro consultorio se llama @sersaludmental. Está acompañado por 2 psicólogas muy profesionales. Una es Daniela Velázquez y yo, Ana María Valencia, que estamos como en el proceso de crecer nuestro proceso en cuanto al conocimiento y a enriquecernos en un montón de cosas respecto a la psicología. Entonces, bienvenidos siempre, estamos disponibles. Les vamos a dejar también el numerito y el contacto para que si están interesados en alguna asesoría adicional, pues nos puedan solicitar y ahí vamos a estar disponibles para cualquier acompañamiento que se requiera.
Bueno, los invito a seguirme en las redes sociales en Modo Nati, también a suscribirse en el canal de YouTube para poder ver todos esos episodios completos en Modo Nati, así de corrido. Y si tienen alguna historia para contar, escribirla al modonati@gmail.com. Recuerden que acá contamos historias de vida cotidianas que independientemente del modo son extraordinarias.